Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y el tema se llama la falsa seguridad de salvación. La falsa seguridad de salvación es el tema. El pasaje bíblico es Romanos 10, 1, 4. Así que ten presente el título, la falsa seguridad de salvación, y Romanos es de capítulo 10, del 1 al 4. Vamos a leer entonces la palabra de Dios. Dice así: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Vamos a orar por la palabra que vamos a desarrollar a continuación, para que sea el Señor guiándonos, dándonos el entendimiento de ella y siendo diligentes para poderla aplicar. Así que oremos. Bendito Dios y Padre eterno, damos gracias, Señor, por tu consejo celestial, tu palabra que es fiel, Señor, tu palabra que no cambia, que es inerrante, Señor. Gracias porque a través de la palabra tenemos sabiduría celestial. Queremos ser, Señor, instruidos por tu consejo. Queremos ser, Señor, corregidos por tu palabra. Por ello te pedimos la iluminación de tu Santo Espíritu para que la podamos entender y apresurados a aplicarla, Señor. No nos dejes, Señor, salir de este lugar como si no hubiésemos recibido la palabra. Por el contrario, Señor, que sigamos deseosos en profundizar las verdades de las Escrituras. Y, Señor, te pido que pueda compartir la palabra en temor, en reverencia, Señor, para no adicionar, para no quitar nada, Señor. Reconozco, Señor, mi debilidad, por ello necesito, Señor, suplico la asistencia de tu Santo Espíritu para poderla, Señor, compartir a mis hermanos. Y todo esto, Señor, lo pedimos en los méritos de nuestro Señor y Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, podemos sentarnos. Como les decía, volvemos una vez más a Romanos. Ya estamos en Romanos capítulo 10. Y lo que vamos a hacer es un pequeño recuento de lo que es Romanos 9, porque Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11 es una sola sección. Romanos 9, 10 y 11 es una sola sección. Entonces, en el capítulo 9, el apóstol Pablo nos ha mostrado que el plan de Dios no ha fallado, que su palabra no cambia, que Dios es inmutable, el plan de Dios no ha fallado. También el apóstol Pablo ha respondido a algunas objeciones que se pueden presentar, como cuál, tú la lees allí en el capítulo 9 de Romanos, ¿es Dios injusto? A lo cual el apóstol Pablo dice, en ninguna manera. ¿Qué quiere decir? El apóstol Pablo es tajante. No puedes pensar que Dios es injusto. Sin embargo, algunas personas piensan que Dios es injusto.
¿Qué gran error? Al no conocer la Biblia, al no conocer al Dios de la Biblia, pueden pensar ello. Debemos tener presente que todo descansa en el plan soberano de salvación de Dios. Hay un plan de Dios, ese plan es soberano. Como Dios lo hizo, le quedó perfecto. Nosotros no somos quien para decir, Dios, ¿por qué dijiste, o por qué hiciste, o por qué afirmaste, o por qué plasmaste ese plan de salvación? ¿Por qué fue así? No, el plan de Dios es soberano y es perfecto. Bueno, de eso se trata el capítulo 9. Y ahora, en el capítulo 10, que viene conectado con los últimos versículos del capítulo 9, se nos hace una clara referencia a la justicia de Dios. Eso es lo que vamos a tener, la justicia de Dios. Y este sermón lo vamos a mirar bajo 4 enunciados de cada versículo para poderlo comprender más fácilmente. El primero es el anhelo de salvación, anhelo de salvación. El segundo es la religiosidad. El tercero es las falsas obras. Y el cuarto punto es Cristo, la justicia de Dios. Quiero repetirte esos 4 enunciados que nos van a dar un mayor entendimiento de estos 4 versículos. El primero es el anhelo de salvación. El segundo es la religiosidad. El tercero es las falsas obras. Y el cuarto es Cristo, la justicia de Dios. Comencemos con el primero. ¿Cuál es el primero? El anhelo de salvación. Está allí en el versículo 1 del capítulo 10. Así que volvamos a mirar Romanos capítulo 10, versículo 1. Dice la palabra de Dios: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. El apóstol Pablo le está escribiendo a sus hermanos en Roma, reiterando el deseo que tiene el apóstol Pablo para que su familia en sangre, la familia israelita, sea salva. Recordemos que Pablo estaba deseando, anhelando que los israelitas fueran salvos. Pero mira que hay algo particular en el deseo del apóstol Pablo. Resulta que esos israelitas por los que Pablo estaba orando eran los que perseguían a Pablo, querían matar a Pablo, apedreaban a Pablo, maltrataban a Pablo, rechazaban a Pablo y querían que Pablo estuviese muerto. Mira esto, una persona orando por aquellas otras que le maltratan. Eso solamente se puede hacer cuando el Espíritu Santo está en la vida de esa persona. Recordemos algunos pasajes para tener presente lo que acabamos de mencionar. Hechos, capítulo 14, versículos 19 y 20. Busquemos Hechos, capítulo 14, versículos 19 y 20. Mira lo que nos relata allí el libro de Hechos. Allí Lucas. Dice la palabra de Dios. Entonces vinieron unos ¿qué? Judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Mira los judíos que hacían con Pablo, lo perseguían. Mira los judíos que hacían con Pablo, lo apedreaban, lo arrastraban fuera de la ciudad pensando que ya lo habían matado. Pero ¿sabes qué? La respuesta de Pablo frente a esa ofensa, ¿cuál es? Orar por ellos para que sean salvos. El anhelo de salvación. Qué gran ejemplo da el apóstol Pablo. Y vuelvo y reitero, esto se da bajo el parámetro del amor. Porque mira lo que dice 1 Corintios 13:4. Mira cómo se está definiendo el amor allí. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Así que el apóstol Pablo está pidiendo a Dios bajo el principio del amor.
Y esto es algo que nosotros debemos tener presente, porque ¿qué ocurre hoy en día? Si alguien me la hizo, yo quiero devolver la ofensa con otra ofensa, y es más, quiero que la ofensa mía sea más grave. ¿Sí ves? Eso es lo que nos enseña el mundo. Aún la Biblia decía ojo por ojo y diente por diente. ¿Sí ves? Y las enseñanzas que tenemos por fuera de la instrucción bíblica, cuando nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte más bien dijo, ¿sabes qué tienes que hacer? Ora por tus enemigos, bendice a los que te maltratan. Tú dices, no, eso es muy difícil. No, yo no puedo hacer eso. Pero ¿sabes qué dice después Pablo en Corintios? Dice, si tú tienes el Espíritu Santo y tú tienes el amor de Dios, lo vas a poder hacer. Lo vas a poder hacer. Vas a orar por tus perseguidores. Vas a pedir por la salvación por aquellos que te han maltratado. Pero por supuesto, vas a continuar persistiendo, pidiendo la salvación por tus seres queridos. ¿Cuántos de nuestros seres queridos no conocen de Dios? Y el apóstol Pablo tiene muy claro que hay que seguir perseverando en oración para que ellos reconozcan a Cristo como Señor y Salvador. Así que este primer punto nos habla de esa persistencia en la oración por la salvación, pero también de que no importa si nos han maltratado, tenemos que seguir orando por ellos. Muy bien, pasemos al segundo punto que está en el siguiente versículo de Romanos, es decir, Romanos capítulo 10, versículo 2. ¿Cuál es el segundo punto que tú has anotado allí? La religiosidad. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo en ese versículo 2. Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Ese conforme a ciencia, tú también podrías colocarle conforme a conocimiento de Dios. No tienen conocimiento de Dios. ¿Quiénes? Si tú estás mirando el contexto, el apóstol Pablo está haciendo referencia a ¿quiénes? A los judíos, a los israelitas. ¿Qué quiere decir? Pablo está diciendo que ellos tienen celo de Dios, pero que no lo conocen. Qué cosa aparentemente tan complicada, ¿no? Israelitas con celo de Dios, pero realmente no tienen conocimiento de Dios, es decir, caminan religiosidad. Esa religiosidad es querer mostrar apariencia de piedad cuando el corazón todavía es de piedra. Querer mostrar apariencia de piedad cuando el corazón todavía es de piedra. Y eso sí que pasa en las iglesias, ¿no? Pasa bastante. Muchas personas que actúan de una forma en un lado y de otra forma en otro lado. Así que vamos a hablar de esa religiosidad en este punto número 2. El apóstol Pablo dice que su pueblo en carne tiene celo de Dios. Y uno diría, ¿cuál es el problema entonces? Tener celo de Dios está bien. Sí, efectivamente, mira lo que dice Salmo 69:9. Pero vamos a mirar que cuando el celo no está bien enfocado, es un desastre. Salmo 69:9 dice la palabra de Dios, el salmista, porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de lo que te vituperaban cayeron sobre mí. Entonces, en este pasaje que observas allí en pantalla, el salmista se ha ganado la hostilidad de otros por su insistencia en que la conducta de las personas concuerde con su devoción a Dios. El salmista insistía para que esas personas realmente estuviesen teniendo un comportamiento adecuado para Dios. Pero el celo sin conocimiento correcto es religiosidad. El celo sin conocimiento correcto es religiosidad. Miremos algunos ejemplos. ¿Tú conoces los testigos de Jehová? ¿Tú conoces los mormones? ¿Conoces los adventistas? Ellos tienen gran celo por Dios. Los judíos tienen gran celo por Dios, pero ese celo es incorrecto, porque no tienen el conocimiento de Dios. Ahí está el ejemplo para que puedas comprender.
Esas personas o esos grupos no tienen un conocimiento adecuado. Aunque tienen celo de Dios, aunque tienen ese celo, no tienen una correcta instrucción de lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo entonces está expresando que eso es pura apariencia. Y nuestro Señor Jesucristo lo advertía cuando acusó a los escribas y a los fariseos en Mateo capítulo 23, versículos 27 y 28. Mira lo que dice nuestro Señor Jesucristo cuando los acusó. Mateo 23, 27, 28, que dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. La persona puede demostrar aparente conocimiento. Por ejemplo, tú te encuentras con un testigo de Jehová y el testigo de Jehová lee la palabra y te empieza a recitar versículos bíblicos, pero realmente no tiene una estructura del plan de salvación, no tiene un orden de lo que Dios ha hecho. Entonces lo único que hace es recitar. ¿Sí? Esas personas caminan realmente bajo el lineamiento de la hipocresía, es decir, su vida no concuerda con lo que expresa la Biblia. Aunque parecen ser cristianos, realmente no son cristianos. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento de Dios. Pueden leer la Biblia, aún pueden orar. ¿Tú sí sabías que la mayoría de religiones del mundo que hacen referencia al monoteísmo oran? Pero muchos de ellos no le oran al Padre en el nombre de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo, ¿sí ves? Entonces, debemos entender claramente lo que dice el apóstol Pablo, que hay muchos que no tienen conocimiento, todo es de apariencia. No se trata de recitar versículos si realmente no los vivimos. No se trata de memorizar versículos si realmente no aplicamos lo que la palabra nos está diciendo, porque de lo contrario, todo lo que aprendemos es vano. Solamente es un conocimiento intelectual. Ahora, un verdadero celo por Dios proviene del interior y se exterioriza en acciones y el lenguaje de la persona. Es decir, cuando hay un verdadero celo de Dios, el que es adecuado, proviene del interior y se refleja en la vida de esa persona. Por ejemplo, el compartir la palabra. Muchas personas pueden compartir la palabra de Dios porque escucharon un sermón de la importancia que es hacer la gran comisión, ¿no es cierto? Que es hablar, que es anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Entonces escucharon ese sermón y lo hacen, pero realmente no lo están haciendo por convicción. Están obedeciendo aparentemente algo que escucharon, pero no lo están haciendo bajo el parámetro del amor. No lo están haciendo por el amor a esas almas que se van para el infierno. Sino están diciendo, bueno, escuché esto, me dijeron esto en la iglesia, lo voy a hacer. Pero no lo están haciendo por esa convicción, aún por ese amor. Esas almas, si no reciben el Evangelio, se van para el infierno. Así que un verdadero celo por Dios proviene del interior y se exterioriza en sus acciones y lenguaje. Otro punto, un verdadero celo por Dios proviene de la verdad de la palabra. No puede ser posible que una persona diga que es cristiano y no conozca la palabra de Dios. No puede ser posible que una persona diga que sigue a Cristo cuando no conoce completo el plan de salvación. Y esa persona, cuando conoce el plan completo de salvación, tiene presente tres cosas. Uno, que Dios estaba airado con ese pecador.
lo tiene eso muy claro. Dios estaba airado con ese pecador. 2, que bajo esas circunstancias es transgresor de la ley de Dios y que como tal, por la eternidad, iba a estar en el infierno. Eso es algo que el pecador reconoce, que tiene presente aun cuando ha sido salvado. Una vez más, que Dios estaba en ira con ese pecador. 2, que era un transgresor de la ley de Dios. Y 3, que por la eternidad. Yo sé que esta palabra a veces ni siquiera la comprenden algunos, no alcanzamos a dimensionar la eternidad en el infierno. En el infierno. Cuando tú tienes presente ello, cuando la palabra es iluminada en ti por medio del Espíritu Santo, por supuesto que tú tienes un verdadero celo por Dios. Ahí sí ya es diferente, un verdadero celo por Dios. Y un tercer punto de tener un verdadero celo por Dios es cuando se le da la gloria a Dios. ¿Sí? Se le da la gloria a Dios. ¿Qué querían los fariseos? Ser alabados ellos mismos. ¿Qué querían los fariseos? Mostrarse ante los demás que eran superiores en conocimiento, mostrar ante los demás que tenían actitudes piadosas, pero por dentro su corazón estaba revuelto de maldad. Por eso la Escritura nos dice que este tipo de personas, a la verdad para los hombres, se muestran justos para los hombres, pero para Dios no han nacido de nuevo, porque están llenos de hipocresía e iniquidad. Eso está pasando con aquellos que caminan en la religiosidad y no tienen un verdadero celo por Dios. Tú cuando lees las Escrituras te vas a dar cuenta que los fariseos aparentemente tenían celo por Dios, ¿no? Hay que orar, hay que ayunar, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Tú los veías con un aparente celo. Pero cuando vino nuestro Señor Jesucristo, los confrontó, diciendo, eso es pura apariencia, solamente para que los demás los alaben, solamente para que los demás que digan, ay, este sí es un verdadero hijo de Dios. Pero Cristo al confrontarlo les dijo, esto es de pura apariencia, porque su vida no es así siempre. Es decir, en un lado representan una cosa y en otro lado se comportan de otra manera. Muy bien, después de tener una radiografía de los religiosos, pasemos al punto número 3. Vamos avanzando. Punto número 3. ¿De qué nos habla el punto número 3? Las falsas obras. Falsas obras. Así que vamos a leer Romanos capítulo 10, versículo 3. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. En este pasaje, en este versículo, vamos a ver que los israelitas se desviaron del camino de salvación por 3 razones básicas. 3 razones básicas se desviaron. 1, no reconocían el plan de salvación, no lo reconocían. Escucha muy bien, no lo reconocían. Porque a ellos se les entregó una muy buena información de la ley, pero no lo reconocían. 2, establecieron sus propios métodos de salvación. Y 3, no estaban sujetos a Dios. 3 cosas muy importantes que también añadimos a la radiografía de la religiosidad. Y también vemos cómo las religiones de este mundo, que no tienen a Cristo, o aún la religión tradicional, ha utilizado o ha creado sus propios métodos de salvación. La religión católica ha creado sus propios métodos de salvación, ¿sí ves? Lo mismo que aparece allí en Romanos capítulo 10, versículo 3. Una vez más, no reconocían el plan de salvación de Dios, establecieron sus propios métodos de salvación y no estaban sujetos a Dios. Hablemos de cada uno rápidamente. El primero, no reconocían el plan de salvación de Dios.
¿Por qué? ¿Qué pasaba con los judíos? Ellos buscaban por medio de la ley salvarse. Ya hemos avanzado en Romanos, ¿no? Y ya nos hemos dado cuenta cuál es el objetivo de la ley. Si tú tienes presente los sermones anteriores, vas a recordar que el objetivo de la ley era darnos cuenta que no la podemos cumplir. Es darnos cuenta de que somos pecadores y que necesitamos el Salvador. Ellos decían, no, la ley nos puede salvar. Ahí está el error. Entonces ellos no reconocían el plan de salvación, porque ellos buscaban en la ley la salvación. ¿Sí? Y ahora el objetivo de la ley es mostrarnos el pecado y reconocer que somos pecadores y que necesitamos de Cristo. Ese es el objetivo, pero ellos ¿qué? Cambiaron el orden y pensaron, sí podemos cumplir todo, entonces no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. Bueno, todo lo que dice ahí Éxodo. Entonces ellos dijeron, no hay ningún problema, esto lo cumplimos y nos vamos a salvar. Y olvidaban lo que dice la Escritura. Por ejemplo, Santiago nos recuerda que el que falla en un solo punto de la ley es transgresor de toda la ley. ¿Sí ves? Ellos olvidaron eso. ¿Por qué? Porque tenían un corazón lleno de orgullo, lleno de soberbia y solamente querían mostrarse a los demás. Eso es. Así que no reconocían ese plan de salvación. Mira lo siguiente. La persona cuando indaga por el cristianismo, pregunta qué debe hacer para ser cristiano, ¿no? Entonces muchas personas expresan, bueno, ¿será que yo debo dejar de tomar? ¿Debo dejar mis amigos del mundo? ¿Debo dejar de fumar? ¿Debo dejar de hacer todas estas cosas? Y cuando la persona está pensando así, ya está mal. Ya está mal. Porque la persona lo que debe estar pensando es la necesidad de su salvación, no lo que debe cambiar, porque el cristianismo es por gracia, no lo que debe hacer. Es por gracia, la salvación es por gracia. Así que debe estar enfocado en la salvación, pero su carne, su comportamiento y su forma de ser dice, ay, tengo que dejar de fumar. ¿Saben qué? Espérenme un momento, unos mesecitos, a ver, unos años. Y de pronto ahí sí le atiendo esta invitación que me está dando o este mensaje que me está entregando. Ay, los amigos, sí, es que no puedo, espéreme un tiempito. Ahí está el problema y ahí está el corazón pervertido, un corazón completamente endurecido de piedra, porque no ha visto la necesidad de salvación. Dios no lo ha tocado todavía. Él se está autoproclamando cristiano, que es diferente. Eso es otra cosa. ¿Sí? Esto es como los competidores. Antes de iniciar la carrera, yo la voy a ganar, pero a la final solamente gana uno. Y muéstrame el trofeo, a ver, muéstralo. No, yo voy a competir, carrera ciclística, no, yo voy por el primer puesto. Y a la final quedo de última. ¿Sí ves? Entonces, eso pasa al no tener claro la necesidad de salvación, al tú creerte bueno. Aún los jovencitos se creen buenos, aún los mayores, los ancianos se creen buenos, aún se ríen de los mensajes de Dios. Y cuando van a la Escritura dice, cuando se presenten en el juicio, dice que toda lengua confesará. Imagínate eso, los que se ríen de Dios, los que no ponen atención, pero la Escritura lo dice. Ahora, lo que estoy diciendo es de la Escritura, porque no me puedo salir de la Escritura. Ahí estamos viendo el problema de no reconocer el plan de salvación. Ahora, miremos el otro punto, el que no están sujetos a Dios. Mira, ese tipo de personas, al tener otro plan de salvación, que es la ley,
porque ya establecimos que no reconocían el plan de salvación y establecieron su propio método, que es la ley para ellos, ¿no es cierto? Ahora, las religiones hoy en día establecen también su propio método. También tenemos el tercer punto, que no están sujetos a Dios. ¿Por qué no están sujetos a Dios? Porque su corazón está inclinado al mal. Porque su corazón está inclinado es a las cosas del mundo. Y vuelvo y reitero, el cristianismo no es imposición, es un acto soberano de Dios. Vean esto. Entonces, es que venimos con una cultura completamente trastocada. ¿Qué pasó en Latinoamérica y qué pasó en Colombia? Nos impusieron una religión hace unos cuantos años. Nos la impusieron. Mal. Y ahora los mismos evangélicos quieren imponer también de que todos se vuelvan evangélicos. Recuerda, el cristianismo es un acto soberano de Dios. Si Dios no toca a esa persona, nada que hacer, nada que hacer. Pero Pablo enseña que hay que orar por esa persona, ¿sí ves? Pablo enseña que hay que orar y hay que persistir. Quizás Dios tenga misericordia. Tú lo ves cada vez más duro. Tú ves a esa persona cada vez negada al cristianismo. Sigue orando. El ejemplo de Pablo. Muy bien. Miremos Gálatas 3:11. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Para poder entender que estaban completamente desviados los israelitas con el tema de la ley. Recuerda, ellos querían que la ley los salvara. No podían. Gálatas 3:11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Hasta ahí está claro, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Si tú meditas en el pasaje bíblico, aparecen dos cosas muy importantes. Que por la ley ninguno se justifica. Pero aparece otra palabra, la fe. Entonces, ¿cuál es el método? La fe. Ahí está. ¿En quién? En Cristo. Ahí está. No es por la ley que podemos ser salvos. La ley nos da la radiografía de lo que somos nosotros. Así que crean reglas, crean nuevas revelaciones, dicen que hay nuevos apóstoles, dicen que hay nuevos profetas. Eso es lo que está pasando hoy en día. ¿Qué vemos hoy en día en las congregaciones? Hay nuevas revelaciones. Ya les tengo la fecha de cuándo va a volver el Señor. Y tú lees la Biblia y te das cuenta de lo que dice la Biblia y escuchas al personaje y crees más en el personaje que lo que dice la Biblia. Por Dios. La Biblia te está hablando de 12 apóstoles y ahora en las iglesias salieron más apóstoles. Y la Biblia te lo dice, ¿a quién le estás creyendo tú? ¿A la Biblia o al hombre? Están saliendo ahora nuevas revelaciones. Están diciendo, mire, me soñé esto, para el próximo año tal cosa, para el próximo tal. Imagínate los que el año pasado, dentro de sus proclamas, dijeron que iba a ser un gran año. Y llegó la pandemia. Y la gente creyendo al hombre y no creyendo lo que dice las Escrituras. Tú tienes que creer lo que dice la Biblia. El hombre se equivoca. Y además hay unos enviados por Satanás para confundir, para tergiversar la palabra de Dios. Muy bien, pasemos al último punto. Es decir, al versículo 4, Cristo es la justicia de Dios. Después de todo este panorama de religiosidad, obras falsas, caminos de salvación inadecuados, ¿qué panorama tan terrible? Pues allí está la salvación en Cristo. Leamos el versículo 4, Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ahí está. El apóstol Pablo una vez más diciendo que si estamos en Cristo, si realmente creemos en Él, tenemos la salvación. No es una falsa salvación, es la genuina, la única salvación. Eso es lo que nos está diciendo el pasaje. El fin de la ley es Cristo. Y no está diciendo que la ley es abolida. No está diciendo eso. Más bien está diciendo es que la ley
¿A dónde nos lleva? A Cristo. La ley nos lleva a Cristo, por favor. Muchas personas hoy en día también dicen, la ley se abolió, háblame solamente de la gracia. Espérame un momentico. Para que conozcas la gracia debes conocer primeramente al Dios Santo. De lo contrario, vas a hacer de la gracia un libertinaje. Sí, espérame un momentico, si ves, uno ve en las redes sociales a través de la emisora, por ejemplo, no sé si ustedes se han dado cuenta y les animo a que escuchen la emisora, todos los días estamos con la lectura de la Biblia. Y llegó un comentario y dijo, estamos ahorita en el Antiguo Testamento porque es toda la Biblia en un año, ¿no? Pues ahorita es el Antiguo Testamento, después llegaremos al Nuevo Testamento. Y llegó un comentario y dijo, por favor, pongan ese Nuevo Testamento, el Antiguo ya no está vigente. Por las enseñanzas que entregan en esas iglesias, por favor. Qué tristeza. Por eso hablamos de la falsa seguridad de la salvación. La gente solamente quiere gracia, 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 gracia. Pero se ha olvidado del Dios Santo y de la ley de Dios. Para llegar a Cristo, mira, lo dice, tenemos que mirar la ley para que ese sea nuestro fin. De lo contrario, no. Si no conocemos la ley, nos vamos a saltar y ya queremos a Cristo y entonces vamos a tener una vida a nuestras anchas, una vida de libertinaje, una persona de mal testimonio donde anda, donde va, diciendo, ese es cristiano, ¿cómo será en la casa? Mira lo que dice Gálatas 3:13 con respecto al tema de la ley. Gálatas 3:13. Dice lo siguiente en la escritura, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Qué quiere decir ello? Que somos libres de la ley estando en Cristo. ¿Sí? Nos redimió, porque ahora estamos en Él. Y ahora la ley cumple otra función como tal, entender la santidad de Dios, caminar bajo los principios de la santificación, es diferente. Ahora, esta justicia, la justicia que es de Cristo, es rechazada por muchas personas. En primera instancia fue rechazada por los israelitas y a través de los siglos sigue siendo rechazada por muchas personas que se quieren salvar por sus propios méritos, que se quieren salvar por sus propias obras, que se quieren salvar por algún lineamiento de religión que le ha dicho. Pero vuelvo y reitero, la salvación es por gracia. Muchas personas dicen que son cristianas, pero con su boca niegan a Cristo. Sus obras los delatan y su comportamiento es contrario a las Escrituras. Esto es algo en lo cual tenemos que meditar antes de ir a las aplicaciones, porque ya vamos a entrar a las aplicaciones de este pasaje. Y es, si nosotros decimos que somos cristianos, ¿realmente reconocemos todo el plan de salvación? Si realmente nosotros decimos que somos cristianos, ¿qué sucede en nuestra vida cuando empezamos a añorar el mundo? ¿Qué sucede en nuestra vida cuando pecamos y cómo nos sentimos? Hay muchas personas que dicen que son cristianos y ni siquiera se dan cuenta cuando pecan. Ni siquiera se acercan a pedir perdón. ¿Esas personas tienen la salvación? Esas personas están caminando en una falsa seguridad de salvación como lo hicieron los judíos. Así es. Personas que no han pedido perdón por sus pecados ante Dios. Personas que ofenden al prójimo y siguen como si nada. Cambian de iglesia en iglesia para que no les digan nada. Hoy están acá, mañana están en otra. ¿Sí? Esas personas no se sujetan a nadie y todavía tienen el descaro de decir que son cristianos. Vuelvo y reitero, con su comportamiento rechazan a Cristo, su boca los delata
y realmente no hacen parte del reino de los cielos. Vamos a mirar 3 puntos aplicativos de esta sección que nos ha presentado Romanos capítulo 10, versículos 1 al 4 del apóstol Pablo. La primera, no seas sabio en tu propia opinión. Esto es muy claro. Primera aplicación, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Cómo cuesta eso hoy en día, no? ¿Cómo cuesta? Quiero decirte lo siguiente, un ejemplo que escuché esta semana. En una reunión de esas de mesa que uno está sentado y otra persona está conversando y uno escucha. Esa persona decía lo siguiente, es que he sido buen padre, mis hijos les he dado todo el estudio, ahora ellos son profesionales y tienen puestos excelentes, así que mi vida no ha tenido ningún problema. Entonces, cuando tú escuchas a ese tipo de personas con esa jactancia, uno va a decir, ¿cómo está Dios en su vida? Si no le enseñó a sus hijos el evangelio. Lo que hizo fue ese padre, fue volverlos útiles para el mundo y no para Dios. ¿Sí? Él estaba que sacaba pecho. ¿Por qué? Porque le había dado estudio a sus hijos y porque sus hijos ahora tenían unos puestos importantes. Y eso es lo que quiere toda meta de todo padre con su hijo. Eso es, qué tristeza. Porque la meta de todo padre es que su hijo conozca el evangelio. Esa es la meta, si ves, solamente reproduciendo el mundo. Es triste escuchar las cosas del mundo. Es que yo quiero que mi hijo estudie en la mejor universidad y no estoy en contra del estudio. Porque igual yo estudié una carrera. Yo ya estoy compartiendo la palabra de Dios porque me di cuenta que lo más importante es la palabra, no mi profesión. Porque si no estaría ganando en los medios de comunicación. Y dije, eso no es lo que quiero. Y cuánto anhelé estudiar la carrera que estudié. Pero cuando realmente una convicción en mi vida, yo dije, Dios me ha puesto para algo. Pero todo es por gracia y si Él me pone, pues que me ponga. Lo que Él haga conmigo estará bien. Lo que Él haga conmigo estará bien. Donde me ponga estará bien. Entonces, escuchar ese tipo de personas es ser sabios en su propia opinión. Y de eso sí que hay un gran montón. Y el Señor en su lenguaje decía, gracias a Dios. Yo no sé si el Señor es católico, cristiano, ¿no? Pero decía, gracias a Dios. Pero con esa jactancia, es que yo ahora hago tal cosa, es que ahora yo lo hice, es que ahora yo soy el gerente de mi empresa, es que yo, ¿cuál yo? ¿Te acuerdas lo que hizo Pablo? Todo eso lo tengo por pérdida, por amor a Cristo. Porque mucha gente quiere seguir ganando el mundo y está sentada en unas bancas de una iglesia. Siguen con lo mismo, porque están tan contaminados del mundo que la prosperidad del mundo es tener casa, carro y beca. Todavía lo que ofrece el mundo, todavía siguen en eso. No se han despegado de sus sueños. Por eso la primera aplicación es, no seas sabio en tu propia opinión. Cuando tú lees la palabra de corazón, posiblemente muchas veces se te van a escurrir lágrimas. Y no necesitas aquí que un predicador empiece a llorar o te motive emocionalmente para ello. Va a salir esa lágrima de forma natural, viendo cómo es tu vida y cómo no haces caso a la palabra de Dios. Y no lágrimas de cocodrilo, como se dice ahí popularmente, ¿no? Sino realmente cuando lees la palabra de Dios y ves cómo has transgredido, cómo sigues la corriente de este mundo, tú dices, no, ¿qué he hecho? Por eso se necesitan iglesias bíblicas, orar para que haya más iglesias bíblicas en nuestra ciudad, en nuestro país. Uno dice, no, hablemos con cuidado porque viene la persecución. Pues la Biblia dice que va a venir persecución, entonces sigamos hablando. Segundo punto de la aplicación.
Comparte con diligencia y en amor el Evangelio. No lo hagas a la fuerza o por obligación. Comparte con diligencia y en amor el Evangelio. No lo hagas a la fuerza o por obligación. Ya lo decíamos, ¿cuántas personas comparten la palabra de Dios por obligación? Hay porque les toca. Pero hay algo más terrible, hay unos que no lo han hecho nunca y se sientan en una silla, en una iglesia. O hay otros que ya lo dejaron de hacer. Hay otros que han pasado 8, 10 días, 15 días, nada. Pero vuelvo y reitero, esto no es obligación. No salgamos ahorita y compartamos el Evangelio. No, esto tiene que nacer de convicción, hablar de Cristo a otras personas. Saber que esas personas que obran así van rumbo al infierno. Que Dios se apiade de ellas, que Dios tenga misericordia de ellas. Tener presente que el infierno es algo terrible, algo terrible. Así que recuerda, no hagas las cosas por obligación, nada de eso, porque cuando las hacemos por obligación, realmente no va a haber un corazón dispuesto. Esto es como cuando vamos al trabajo, ¿no? Trabajamos porque nos dan un sueldo, ahí lo hacemos, pero ¿qué tal si te dijeran, oye, vas a trabajar, listo, ¿cuánto es mi sueldo? No, no tienes. ¿Tú qué dices? Ah, no, voy a buscar donde me paguen. Si ves las motivaciones que tiene el ser humano, porque está muy impregnado de Egipto o impregnado del mundo, tanto que en las cosas de Dios uno lo hace por amor, que estoy muy cansado, se me está gastando el cuerpo. No, gloria a Dios, gloria al Señor porque es para Dios. Estamos haciendo tesoros celestiales y no terrenales. Sí, bueno, estoy gastando mucho mi cuerpo, me ha tocado caminar, subir, ir a hablar por acá del Señor. No, ¿y dónde está el pago? Ya lo tienes completo, Cristo. Recuerda, consumado es, ya todo está completo. Por eso tú vives por gracia. Ya Dios, Cristo lo hizo todo. Tercer punto, examina tus motivaciones en la obra de Dios. ¿Por qué haces lo que haces para Dios? Examina tus motivaciones en la obra de Dios. ¿Por qué lo estás haciendo? Primero, ¿por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué te obligaron? ¿Por qué quieres servir? ¿Por qué te da pesar con el pastor? ¿Por qué quieres hacer algo en la iglesia? ¿Por qué? Para darle la gloria a Dios. ¿Por qué vienes a la iglesia? Para darle la gloria a Dios. ¿Sí? Recuerda, el cristianismo no es imposición. Por eso, más bien lo que hacemos desde pequeños, porque ya cuando están grandes, sin la palabra de Dios, nuestros hijos se vuelven rebeldes. Y ahí sí les queremos imponer, pues qué error, pues ahí no hay. Desde pequeños lo hacemos es en amor. Y no imponiéndoles, sino desde pequeños, hablándole la palabra en amor. En amor, que ellos vean el amor de Dios. Pero si le imponemos las cosas, pues ellos fácilmente van a rechazar. Van a rechazar. Algo adicional de las aplicaciones es que solamente confía en Cristo para salvación. Solamente confía en Él. Tantas personas que piensan que es Cristo más las buenas obras, Cristo más esto, Cristo más lo otro, Cristo, ¿sí? No, es por gracia. Tú lo único que debes tener es un corazón diciendo, Señor, yo quiero estar contigo, no más. No es qué debo cambiar, qué debo hacer, qué voy a hacer mañana, qué tal cosa, mis amigos. No. Solamente es, Señor, yo quiero estar contigo. Señor, perdóname. No más. Es que esa es la gracia. Si no, tendrías que decir, a ver, Cristo, y entonces tienes que hacer obras y tienes que hacer esto, tienes que venir a la iglesia, tienes que leer la Biblia, tienes que orar. No. Esto es por gracia. Y después viene eso por amor, no por imposición, no por obligación.
Es que no es obligación leer la Escritura. No lo es. No es obligación orar. No lo es. Eso nace del amor de Dios, que es diferente. Una cosa es nacer del amor de Dios, otra cosa es obligación. ¿Y cuántas veces hemos tomado la Escritura sintiéndonos obligados a leerla? Por Dios. No, tenlo muy presente. El cristianismo no es obligación, es un plan soberano de Dios. El cristianismo no son reglas, es que tienes que hacer esto, es que tienes que hacer lo otro. Nada de reglas, es el amor a Dios que produce en mí obediencia a su palabra, que es muy diferente. Obediencia a su palabra. Yo no tengo una carga. Es que tengo que leer esto, que carga, ahora tengo que hacer esto, que carga, ahora tengo que hablarle a los demás, que carga, ahora tengo que hacer lo otro. No, eso tengo una carga y una... No, nada de eso. Lo hago es por amor, porque el amor ha llegado en mi vida. Finalmente, que este pasaje nos permita admirar ese plan de salvación y analizar cómo un Dios santo salva a pecadores que no lo merecen. Cómo un Dios santo salva a pecadores que no lo merecen. Comencemos con lo siguiente. No merecemos estar acá, porque si esto es por gracia, la gracia no es merecimiento. No merecemos estar acá. No merecemos que Dios nos haya mirado. No merecemos que Dios nos sustente, nada de eso, así que todo es por gracia. Por eso nos volvemos tan agradecidos con el Señor, que el alimento espiritual, que el alimento físico, que el vestido, que el techo, todo lo recibimos por gracia y somos tan agradecidos de lo que Dios nos da, y todo eso nos cambia el panorama y eso nos vuelve semejantes a Cristo, es decir, humildes, porque si ves, antes es mis méritos, mi empresa, lo que yo hago, mis viajes, lo que yo produzco, y ese hablar en yo es tan horrible, porque ahora ya no vivo yo, pues Cristo vive en mí. Eso dejémoselo al mundo, que el yo hice esto, es que yo saqué el mejor puntaje, es que yo tengo el mejor título, es que soy el mejor de tal cosa, déjaselo al mundo allá. Aquí solamente es por gracia. Y los que viven en humildad agradan a Dios. Así que asombrémonos de ese plan de salvación para salvar a pecadores. Pero también reflexionemos en el título del mensaje: la falsa seguridad de salvación. Muchos están andando, yendo de iglesia en iglesia con una falsa seguridad de salvación y no tienen presente lo que dice la Escritura: no todo el que me dice Señor, Señor. Falsa seguridad de salvación. Los judíos la tenían. Ahora esto sigue y esto va a continuar. Y lo único que uno podría decir cuando lee este pasaje: Señor, ten misericordia de mí, apiádate de mí, para que yo no sea uno de esos. Yo no sea uno de esos. Aún los discípulos, cuando estaban en la última cena y el Señor dijo que uno de ellos lo iba a traicionar, ellos decían: seré yo, pero con esas, que yo no sea. El que era se hizo el loco, porque nunca tenía un corazón para examinarse, ¿sí ves? Nunca se examina, nunca examina su lenguaje y después a los 2 o 3 días: es que yo hice esto, es que yo tengo esto, es que esto tal cosa, es que da la otra, y después dice: ay, si el Señor me la ha dado. Cuando se lo ha dado es el mundo y no sabe discernir en lo que Dios da y en lo que realmente da el mundo. Vamos a tomar un tiempo para poder orar. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas
y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.